Bienvenidos al podcast de evangelismo de los líderes Mario Campos y Alejandra Valdebenito, creado por Iglesia en tu Ciudad, quienes consideramos que conectar personas con Cristo es la misión más importante y trascendental que podemos hacer en nuestra sociedad. Gracias por escucharnos. Hola a todos, le damos la bienvenida al podcast de evangelismo de Iglesia en tu Ciudad. En este podcast nosotros repasamos los 3 conceptos importantes de nuestra iglesia: relaciónate con inconversos, cuenta tu testimonio e invita a la iglesia. Además, profundizamos en la importancia de invitar personas a la iglesia. Recuerda, la gente no está tan lejos de Dios como pensamos. Ellos quieren un mensaje vivo y un mensaje eficaz. Ellos quieren algo que funcione. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo te ha ido? Estamos a día de nuestro alcance. ¿Cómo estás de motivada? Muy bien, contenta por eso mismo, porque ya estamos aquí haciendo como la previa para este alcance que se viene el 7 de abril a las 7:30 horas en Chacabuco 660. Sí, se viene muy bueno. Hoy es un buen día para que nos escuches, hoy es un buen día para que veas este podcast mientras haces tus actividades, es un buen día también para que lo compartas y le des me gusta. Estamos cerca de nuestro alcance, Sí, así que... queda poquito. Sí, queda poco. Y este concepto que profundizaremos el día de hoy es invita a la iglesia. Por si no sabían, el invitar a la iglesia tiene un poder absoluto. Todos los que hemos sido invitados alguna vez, todos los que hemos visto el poder de Jesús, podemos decir, una invitación tiene poder. Sí. De verdad que una invitación tiene un poder extraordinario en la vida de una persona. El tema es este: ¿por qué la gente no invita? ¿Por qué la gente no está invitando? Según estadísticas de Barna Grau, 1 de cada 3 personas invita a la iglesia. Esto quiere decir que menos del 50% está invitando a la iglesia. Y esto de verdad es trágico. Sí. Esto de verdad debería decir emergencia. Porque la gente necesita escuchar el mensaje del evangelio. ¿Qué crees que pasa? ¿Por qué crees que la gente no está compartiendo de Cristo como debería hacerlo? Yo creo que lo primero es el temor. Sí. Muchas veces el temor al rechazo, ese temor que a veces nos embarga de, pucha, si comparto, quizás me van a rechazar, Sí. me van a mirar feo. Creo que quizás puede ser algo así. Sí, es cierto, el temor muchas veces nos embarga y nos deja inmóvil. Sí. Y eso muchas veces nos genera problemas al momento de compartir el mensaje de Cristo. No nos deja dar el paso. Exacto, el tema es este: cuando conocemos verdaderamente el amor de Cristo, lo único que queremos es compartir el mensaje y ya nada nos detiene. El que es salvo quiere salvar. Entonces vamos entendiendo la importancia del mensaje de Jesús. Y esto nos lleva al primer punto importante que hablaremos el día de hoy. Y si estás tomando nota o estás escuchándolo, vamos, toma atención. Y el primer concepto es este: sillas vacías. En todas las iglesias del mundo, en las iglesias también de ITC, están las sillas vacías. Sillas vacías que nadie ocupa y que pertenece a una persona de afuera. Recuerda esto: una silla vacía es una necesidad. Mira. Una silla vacía tiene que ver con la necesidad de una persona del mundo. Una silla vacía pertenece a una persona que aún no está en la iglesia. Y Claro. esto es importante. Durante mucho tiempo he escuchado este concepto. Cuando se habla sobre llenar la silla, he escuchado el concepto de que Dios añadirá a los que han de ser salvos. Y es un concepto sumamente dañino. No quiero decir que el pasaje es dañino, porque el pasaje tiene que ver con Dios. A lo que voy es que el concepto que ocupa la gente es dañino, porque la gente termina desligándose de lo que es su obligación y responsabilidad. Claro. Entonces, esto no viene por el aire. O sea, la gente no llega por el aire a la iglesia, la gente no llega por un incentivo natural, la gente llega por una comisión. Claro. Y adivina de quién es la comisión. Nuestra. Nuestra. Sí. ¿Tú crees que de repente no afrontamos la responsabilidad como deberíamos afrontarla? Sí, muchas veces evadimos esa Sí. responsabilidad. Y como justamente decía Camila, Sí. Camila es una de las chicas de nuestra iglesia, el día domingo ella fue anfitriona y justo hablaba de estas invitaciones, que a veces las personas, no, la voy a orar y la voy a tirar al viento a ver a quién le llega. Sí. Pero no, realmente tenemos que intencionar esto y tenemos que tomar esa responsabilidad porque es un mandato. Exacto. Es un mandato que lo hacemos no por obligación, sino que por amor. Por amor a las personas, por amor a Dios. Entonces,
es un mandato y tenemos que ser responsables. Exacto, entonces quiere decir que estas sillas vacías, ahora cuando usted vea su iglesia, cuando usted mire esas sillas vacías, se va a dar cuenta que el llenar las sillas vacías es una responsabilidad de nosotros. Jesús en Mateo 22, y me gustaría leerlo, nos cuenta la historia de una cena. Él tiene lista la cena para las personas que él lo conozcan, pero dice que la gente no lo aceptó. Entonces dice lo siguiente, dice: y les dijo a los sirvientes somos nosotros, los hijos de él, dice: la fiesta de bodas está lista, y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Bueno, yo les tengo que decir esto: este 7 de abril la sala está lista. El banquete está listo. Solamente somos nosotros, los sirvientes, los hijos de Dios, que tenemos que ir a buscar. Ir afuera a buscar. Ir a buscar a los buenos y a los malos. Porque Dios quiere eso. Así es. La mesa ya está servida. Entonces, el mensaje es este: la próxima vez que veamos una silla vacía, entendamos que la responsabilidad es de nosotros. Que la responsabilidad de llenar esa silla parte por nosotros. Pero también parte entendiendo que a Dios le importan las personas. Y que como a Dios le importan las personas, a mí me deberían importar. A Dios le importan las personas, Dios ama a las personas, Dios murió por las personas. La pregunta es: ¿a mí me importan las personas? Sí. Porque si a mí me importan, seguramente voy a querer llenar esa silla. ¿Qué opinas de esto, Alejandra? ¿Crees que es nuestra responsabilidad invitar personas a la iglesia? Sí, bueno, y como te decía también, cuando amamos a Dios, por consecuencia también amamos a las personas. Y Exacto. como a Dios le importan las personas, a nosotros también nos debe importar las personas. Exacto. Entonces debemos empezar a orar por esas sillas vacías de nuestra iglesia, para que el día de mañana pueden ser hasta nuestros propios familiares, que estén ahí nuestros hermanos, nuestros padres. Entonces es importante que estemos orando ahí por las sillas, esas sillas vacías, para que el día 7 de abril estén llenas. Exacto. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto importante. Y este punto dice: la gente está abierta a venir a la iglesia. A veces uno dice: no está abierta. La gente, sencillamente y sinceramente, la gente no quiere venir a la iglesia. Según estadísticas de Barna Grau, 1 de cada 4 personas iría a una iglesia si es que le invitaran. Es decir, que si usted ha invitado a 4 personas a la iglesia, una le va a decir que sí, de seguro. Hace poco hablaba con Valentina Silva, que es una chica que va a la iglesia, y ella me decía: invité 6 personas a la iglesia. Y yo le decía: Valentina, ¿y cuántas te dijeron que sí? Todas. Y yo le decía: pero ¿cómo todas te dijeron que sí? Porque de verdad, de repente uno le da miedo, le da temor, y uno dice: la gente no está dispuesta a venir a la iglesia. Y ella me decía: todas me dijeron que sí. O a veces nos pasa que uno va con la invitación, pero va con el pensamiento: ya, si me dicen que no importa. Pero uno al tiro se hace ese pensamiento. Y yo le decía a la Valentina: ¿y cómo lo hiciste? Y ella me decía: yo grababa un audio de 3 minutos y les decía que era importante para mí, y luego les invitaba. ¿Y nadie te dijo que no? No, nadie me dijo que no. Entonces ahí uno se va dando cuenta que la gente no está tan lejos de Dios como pensamos. Es más, la gente quiere la iglesia. Pero, bueno, vamos a ir para otro punto. La gente no está tan lejos de la iglesia. No, muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos como ese prejuicio de que Exacto. me van a decir que no, me van a cerrar la puerta en la cara. ¿Sí? ¿Crees que la gente está dispuesta a venir a la iglesia? ¿Hay gente más dispuesta que otra? Sí, la gente está necesitada. Ese es el tema, la gente está necesitada. Sí. Está necesitada de amor. La gente lo necesita, lo sabe, y sabe que ahí lo puede hallar. Exacto. Incluso si nos damos cuenta en nuestras relaciones diarias, hay gente que está más dispuesta. Amistades, amigos, familia, hermanos. Hay gente que está más dispuesta que otra. A veces en mi colectivo constantemente tengo relaciones express con las personas. Y cuesta mucho de repente decirle: vamos a la iglesia. Pero si le digo a un primo mío, seguramente sí va a venir. Sí. Entonces, la gente sí está dispuesta. Pero la pregunta es: ¿por qué está dispuesta? Y aquí vamos a un punto sumamente importante. La gente está dispuesta porque quiere algo que funcione. A la gente le da lo mismo si la invitan a una clase de hindú. La gente le da lo mismo si la invitan a una clase de budismo. A la gente le da lo mismo si la invitan a una clase de ciencia oculta. A la gente le da lo mismo si la invitan al cristianismo. La gente quiere algo que funcione. Al final de la conversación y de la invitación, la gente dice esto: ¿y funciona? La gente está buscando algo que funcione. Y ante eso tenemos que entender que el cristianismo es el único que funciona. ¿El cristianismo funciona? Totalmente.
Lo he visto. ¿Has visto? En mi vida. Sí. En mi familia, en todas partes, sí. ¿Y has visto que una invitación tiene poder? Totalmente, totalmente. O sea, en mi familia pasó, un día invitaron a mi papá y llegó mi papá, llegó mi mamá, llegué yo, llegaste tú, llegó mi cuñada, mi sobrina, y así se fue expandiendo el evangelio en mi familia. Exacto, la gente está buscando algo que funcione. La gente no está dispuesta porque sí, la gente está dispuesta porque está buscando lo que funcione. Una solución le da lo a mismo su lo problemática. que, le da lo mismo lo que sea, Claro. sino que la gente quiere algo que funcione. Entonces, ante esa solución, la gente está abierta. Es como lo que decía el pastor: vengan y vean, Sí. vengan y prueben que esto es bueno, vengan y vean, y Jesús va a hacer. Entonces, tenemos que invitar entendiendo que esto funciona y que esto sí funciona. Y esto nos lleva al tercer punto sumamente importante, que se llama vidas renovadas. Invitar a la iglesia te da el potencial de encontrar una vida renovada. Por eso nuestra invitación es importante. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo el conocer a Jesús da vida renovada. Sí. Por ejemplo, Pedro, de ser un hombre airoso, terminó siendo un hombre que amó con todo el corazón a Jesús. Pablo, de ser un asesino, terminó siendo un hombre que adoraba y entregó su vida a Jesús. Mateo, de ser un cobrador de impuestos, terminó de ser un seguidor de Jesús. Y uno dice, ¿cómo fue esto? Bueno, la iglesia también jugó un rol importante. Sí, nuestras propias vidas. En la iglesia está llena de testimonios de cómo Dios ha transformado esas vidas. Hoy día estuvimos conversando justamente con un chico de nuestro grupo pequeño y él nos decía, algo sentí distinto en esa iglesia, en la iglesia. Exacto. Y hemos visto cómo su familia ha sido transformada, su mamá, Exacto. todo su entorno. Y así nos damos cuenta de que el invitar a la iglesia también da vida renovada. Sí. Yo muchas veces he escuchado el hecho de que es Jesús. Y claro, es Jesús el que da vida renovada. Pero entendemos que una invitación a la iglesia puede cambiar la vida de una persona. En Hechos 2 vemos como Juan y Pedro reciben el Espíritu Santo junto a los discípulos. Pero después en Hechos 3 vemos como ellos suben al templo y dicen, en este versículo tan conocido que le dicen a la persona, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, te sano en el nombre de Jesús. Entonces ellos en ese momento iban a adorar a Dios al templo. Sí. Y lo llevaron a él. Exacto, entonces, Fueron con él, sí. y lo llevan a él. Entonces nos damos cuenta que la invitación es importante. Conocer a Jesús obviamente es lo máximo, pero la iglesia, la comunidad es sumamente importante. Fuimos hechos para estar en comunidad, fuimos hechos para estar en la iglesia, y la iglesia también produce transformación, y eso es importante. ¿Has visto cómo Dios cambia vidas? Sí, en todas partes. Sí, Nuestro testimonio también. ¿Y has visto cómo Dios ocupa la iglesia para ello? ¿Nos podrías contar algo, profundizar en algo? Bueno, algo bien cercano es el de mi papá. Exacto. El testimonio de mi papá a mí me llega mucho, porque así fue como el Señor ingresó a nuestras vidas, a nuestra familia. Exacto. Y bueno, él estaba en Estados Unidos en un episodio de depresión, intento suicidio. Una persona X que no lo conocía a él decidió llamarlo. Sí. Hay una historia detrás, pero él decidió no llamarlo para invitarlo a la iglesia. Para él era importante invitar a ese hombre a la iglesia. Sí. Y lo llamó justo a tiempo. Ahí fue el Señor, en esa invitación, fue 100% Dios. Sí. Dios ahí 100% en esa invitación, se introdujo en la vida de mi papá fue a la iglesia y su vida cambió. Exacto. Y ha sido un proceso, y yo ahí tenía 4 años. Ahora tengo 28 y sigo al Señor, o sea, eso realmente es una transformación de vida. Sí, nos damos cuenta que la invitación entonces sí cambia vidas. Totalmente. Y esto también nos lleva a entender que lo que va a pasar este 7 de abril a las 19:30 horas no es un juego, no es solamente un buen tiempo, no es solamente una buena, no sé, comunicación entre personas, no es una buena relación, sino que hay proceso de salvación ahí. Así Es más, mucha gente va a aceptar al Señor y vamos a ver como un poder sobrenatural empieza a cambiar la vida de las personas. Entonces, ¿qué instamos? A que inviten personas, invitar personas. Y esto nos lleva al tercer punto sumamente importante, que nosotros entendemos el miedo. Hace poco estábamos hablando con Alejandra y yo tengo ganas de invitar a algunas personas de mi familia,
Y la verdad me da miedo. O sea, te da miedo el rechazo, te da miedo que te digan algo, te da miedo que te apunten con algo. Pero mira esto, vence el miedo junto a Dios. Y esto es más que un concepto, esto es una motivación. Sí. Tenemos que entender que cuando nosotros vamos a invitar a alguien a la iglesia, no vamos solos, sino que vamos con el comandante de comandantes, vamos con el rey de reyes, vamos también y vamos con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien se mueve. Yo en los otros podcasts he contado cómo el Señor me ha ocupado en el colectivo y muchas veces yo he dicho, Señor, heme aquí. Y el Señor se ha movido, su presencia se ha movido y es ahí donde podemos ver el poder de Él. Y no es tan difícil, es simplemente dar el paso de la invitación. Todo lo demás lo hace Dios. Exacto. Uno tiene que orar ahí en silencio, pero todo lo demás lo hace Dios. Uno solamente da el paso de la invitación, entrega la invitación. Exacto. Nada más. Y ahí nos damos cuenta que es el Espíritu Santo quien se mueve. Sí. Entonces, para eso tenemos que disponernos y decirle a las personas, vengan y vean. Lo demás lo hace Dios. Entonces, el miedo se vence con Dios. Totalmente. No hay otra forma de vencer el miedo. Yo les podría dar un mensaje quizás motivacional, decirles, vamos, ustedes pueden, y sí pueden. Tienen que saltar a la piscina. Pero el verdadero miedo se vence con Dios. No hay otra forma. Es Dios quien en ese momento de aventura, ese momento de pasión, en ese momento en que está a punto de invitar y nuestro corazón está a 1000 por hora, Dios te dice, yo estoy contigo. Es porque Él quiere salvar personas. Hace un tiempo conversaba con un chico yo y este chico me decía, estaba conocido hace muy poco el Señor, y él me decía, ahora tengo deseos de hablar de Cristo y esto antes no me pasaba, y es porque eso viene del cielo. Total, sí. Entonces, cuando viene un mensaje del cielo, uno se da cuenta, porque empieza a hacer cosas que antes no hacía. Invitar a la iglesia. La pregunta es, ¿antes tenías ganas de invitar a la iglesia? No, porque no conocía a Cristo. Ahora que lo conoces, lo único que quieres decir que hay una solución, que hay algo que funciona, que hay algo que puede llenar esa silla vacía, que es una necesidad. Entonces, te queremos invitar a que invites personas a la iglesia. La mesa ya está lista. El banquete está listo. Estamos listos. Es hora. Este 7 de abril estamos listos para recibir a la gente que necesita a Cristo. Sí. Este 7 de abril la mesa está servida. Es hora de llenar esa silla vacía. Es hora de entender que este miedo se vence solamente Con Dios. con Dios. ¿Cómo estamos para este 7? Uy, ansioso ya. Bueno, estuvimos conversando ahí con algunos hermanos Sí. que también están súper ansiosos, ya tienen listos sus invitados, así Sí. que estamos súper contentos. Sí, con el hermano que conversamos está muy motivado, Sí. están invitando personas a la iglesia y de verdad no queremos que tú te quedes atrás. Este es el momento que invitemos personas. Recuerda, es hora de llenar esta silla vacía. Invitar personas renueva vida. La gente quiere algo que funcione y como último, la gente quiere vencer el miedo con el Espíritu Santo. Es más, tú puedes vencer el miedo con el Espíritu Santo. La invitación es una esperanza. Exacto. Sí. Una invitación tiene poder porque esta invitación da esperanza. Así es. Cambia vida de familia, cambia vida de generaciones, cambia vida enteras. Entonces, te motivamos. Este 7 de abril, Así es. la mesa está servida, vamos por más, invitemos personas Así es. a la iglesia. Así es. Vamos por más. Que el Señor los bendiga. Bendiga, sí. Que esté Que muy estén bien. Chao, chao.